Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación del libro El Norte de Carrie Gibson y a la conferencia con la autora que tendremos con la autora dentro de nuestro ciclo Grandes Hispanistas. En primer lugar tiene la palabra el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, a la presentación del libro de Carrie Gibson, El Norte. Bienvenida, Carrie, a la Casa de América, a tu casa, que será seguido de un debate, de un diálogo, de una conversación sobre el hispanismo en los Estados Unidos. En ese debate, además de Carrie Gibson, participarán también Manuel Lucena Giraldo, además de gran amigo de esta casa, investigador del CSIC y director de la Cátedra del Español y de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid, y Jaime Olmedo, también amigo de esta casa, filólogo y miembro de la Real Academia de Historia. El debate será moderado por el embajador Garrigues, antiguo director de esta casa, el mismo gran investigador de la presencia hispana en Estados Unidos y siempre colaborador de la misma. Eduardo, muchas gracias por el impulso que has dado a este evento y por la colaboración con la Casa de América, que siempre es tu casa. Todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa América, desafiando la lluvia para asistir a este debate. Me van a permitir un saludo muy cordial a Guillermo Escribano, al director de la promoción de español en el mundo, a diplomáticos, grandes diplomáticos españoles que han trabajado este tema, como a Ramón de Miguel o a Miguel Ángel Fernández de Mazarambroz. También van a permitir que salude a los miembros del capítulo de Toledo, animado, dirigido por Eduardo Garrigos, que se encuentran aquí, especialmente a Fernando Ledesma. Todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. Esta institución que este año, este 2022, cumple 30 años, son 3 décadas de acercar el continente americano y España, 3 décadas de pensar, de reflexionar sobre el vínculo iberoamericano que nos vio nacer en 1992 y que siempre reivindicamos. Nuestra misión en esta sede privilegiada de Madrid, es dar a conocer esa realidad americana en toda su riqueza, su variedad, su complejidad, y dar voz a quienes de un lado y otro del Atlántico crean cultura en América y contribuyen a alimentar el debate sobre los temas cruciales del continente y del espacio iberoamericano. Y encuentros como el de hoy nos permiten acercarnos a la región descubriendo aspectos que sin duda refuerzan aún más esos vínculos históricos y también presentes entre nuestros países. Durante todos estos años, Casa de América ha trabajado para que la historia de América, tanto la contemporánea como la de nuestro pasado común, sea mejor conocida y, por lo tanto, mejor analizada en España. Los estudios hispánicos y de la historia, con su legado cultural, el rico patrimonio que han dejado en ambos continentes, es esencial para entender la realidad actual de Hispanoamérica y de los Estados Unidos. Los hispanistas, por ello, como estudiosos de todos esos sucesos sociales, nos ayudan a comprender, a contextualizar quiénes hemos sido, quiénes somos y quiénes seremos como sociedad hispanoamericana. Son muy numerosas las actividades en ese ámbito que han ido realizando la Casa de América, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros. Me van a permitir citar las más recientes. Hace apenas unos meses tuvimos un evento sobre los testamentos de Magallanes y Elcano dentro de nuestra conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Entre otros participó el ilustre historiador Juan Gil. Hace apenas un mes tuvimos al gran historiador mexicano Enrique Krause reflexionando sobre la historia más reciente suya, de su familia y de México. Y este mismo octubre tuvimos aquí, en esta misma sala, de hecho, un encuentro con académicos y representantes de la Academia de Historia de España, de México, de Argentina, de Perú y de Puerto Rico, para hablar sobre el valor de esa historia en común que, como decía antes, siempre reivindicamos. Presentar este libro hoy, por lo tanto, aquí en Casa de América, con la presencia de su autora, Carrie Gibson, que de nuevo agradecemos el esfuerzo que ha hecho para estar ahí con nosotros, es una oportunidad excepcional para adentrarnos en ese pasado hispano de los Estados Unidos. El ensayo, y luego se hablará sobre el mismo, pone el foco del debate en esa presencia hispánica en el territorio de los actuales Estados Unidos de América, y aprovecho para saludar al ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, a Conrad Trimble, que nos acompaña, que se remonta a la llegada de Ponce de León a Florida en la primavera de 1513. Su publicación, que ha despertado un enorme interés de la crítica y también del gran público, tanto en Estados Unidos como en España, es muy útil, sin duda, para quienes quieren comprender en profundidad la historia y la identidad de Estados Unidos. Así que, sin más, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ver esta sala llena nos da mucho más ánimo, por supuesto, para seguir trabajando en esta temática. Agradecemos a todos nuestros invitados, a los ponentes,
la participación, de nuevo a Eduardo Garrigues al capítulo de Toledo, ese impulso que nos dan. De nuevo, esta casa, si tiene sentido, es con este tipo de eventos y con todos ustedes acompañándonos. Eso nos hace sentir que esos 30 años merecen la pena, nos hacen continuar en esta labor de acercar siempre a América y España. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, director. A continuación empezamos con esta primera parte del acto, que es la presentación del libro de Carrie Gibson, y tiene la palabra en primer lugar Eduardo Garrigues, embajador de España y diplomático y escritor. Muchas gracias al director general de la Casa América por la presentación y realmente estoy muy agradecido por esa muestra de confianza tanto de Enrique Ojeda como del director de programación Luis Prados, que me permita poder presentar a una historiadora tan eminente que ha escrito un libro en un momento en que, desde luego, en España se está replanteando muchas cosas sobre lo que nos habían enseñado sobre la historia, pero con un poco de suerte y con la ayuda de Carrie y de otras personas como ella, pues creo que podrá ser también una realidad en los Estados Unidos. Ha tenido la amabilidad el director de mencionar el capítulo de Toledo, donde efectivamente hace ya unos meses se gestó este tema y Fernando Ledesma, el consejero permanente de Estado, es quien puso por primera vez el libro sobre nuestra mesa. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por venir aquí. Para mí realmente constituye una real satisfacción poder estar en mi antigua casa de hace ya muchos años presentando este libro. Podría decir, y es un tópico, que Carrie Gibson no necesita presentación. Lo que pasa es que en este caso, pues yo creo que es más digamos, auténtico que en muchos otros, porque la mejor presentación de Carrie es lo que se dice en la portada del libro y que publicó el The New York Times Book Review, diciendo: es el libro que anglos e hispanos deberían leer para entender su papel o lugar en Norteamérica. Me parece que con eso está ya todo dicho. Pero a mí me ha interesado muchísimo profundizar en el texto, porque yo, a través de mi carrera diplomática, que conoce bien Ramón de Miguel, que hemos sido compañeros muchos años, tuve un poco la inspiración de poder conocer mejor la presencia de España, sobre todo en el sudoeste, cuando fui cónsul general de España en Los Ángeles. Ahí tuve una situación curiosa porque se coincidió con los años del quinto centenario y una cosa que hice y que creo que es importante y que continúo haciendo es que tuve entonces mucho contacto con los pueblos indígenas y creo que eso es un elemento esencial porque la relación de España con estas naciones indígenas creo que no deben contárnosla los otros países, sino que debe ser a través de un contacto mutuo y en ese motivo y con esa idea pues tuvimos aquí en la Universidad Complutense un seminario en que vinieron 12 jefes importantes de tribus y se planteó un debate de tú a tú que yo creo que es lo más democrático y lo que puede servir para estos casos. Del libro de Carrie me ha interesado muchas cosas. En lo que ella cuenta en el preámbulo, me parece muy interesante que reconozca que el haberse metido a profundizar en este tema era algo que no se le había planteado desde el principio de sus estudios. Y en eso me permito recordarle que lo mismo pasó con otros grandes hispanistas, con William Prescott, que tampoco al principio lo hacía, y con el propio Eugene Herbert Bolton, que al principio estaba estudiando otras cosas y que luego se convirtió en el fundador de la Escuela de la Frontera. Yo creo que nadie mejor que ella, y enseguida le voy a dar la palabra, que es la que interesa oír aquí, puede definir mejor que Carrie lo que ella intentó. Dice: este libro es un intento de hallar un sentido histórico en la larga y compleja andadura de los hispanos en los Estados Unidos.
con esa frase está todo dicho. Pero a mí me gustaría también incidir en otros temas. Me ha interesado mucho, he revisado, por supuesto, la bibliografía y cita varias obras de mi difunto amigo David Weber, que estuvo en esta Casa América. Yo con él he tenido por lo menos 3 diferentes seminarios, uno de ellos en Washington, en la Smithsonian Institution, y junto a la obra que todo el mundo conoce sobre la frontera de España en Norteamérica, hay uno no tan conocido, pero que a mí me sirvió de una enseñanza, yo diría que brutal, que se llama Foreigners in Their Own Land, forasteros en su propia tierra. Y en ese sentido, hay aquí una cita de uno de los que han leído, de los críticos, que define el libro diciendo: el norte repasa una historia infrarrepresentada usando un lenguaje accesible al tiempo que dinamita los cimientos del relato dominante. Esa es una frase que quizá parece muy altisonante y hasta un poco agresiva. No lo es. No lo es porque en ese libro que acabo de citar, Extranjeros en su propia tierra, David Weber demostró cómo había una voluntad definida de, digamos, ignorar o ningunear a la población india e hispana que se iban encontrando los pioneros del oeste, y en contra de lo que unos años más tarde intentaría defender Frederick Jackson Turner en su famosa conferencia sobre The Closing of the American Frontier. Parece que él funcionaba por unos espacios vacíos, y eso lo denunció Patricia Limerick en su libro, porque no eran vacíos, estaban poblados por indios y por hispanos, y entonces precisamente lo que se hizo en ese momento es hacer una mayor valoración de lo que era la cultura en ese momento mayoritaria, o por lo menos dominante anglosajona, y es lo que dejó a los hispanos, y un libro como el de Carey nos invita a poner otra vez las cosas en valor. Solo una cosa más, porque no quería ser un moderador inmoderado. Me interesó mucho la nota a pie de página sobre Pedro Baptista Pino. Carey se refiere, fue una cosa importante, a la participación de las provincias americanas de ultramar en las Cortes de Cádiz. Y resulta que esa persona no muy culta, como eran otros de los diputados de México y de otros lugares, hizo un trayecto larguísimo y, como dice bien Carey Gibson, llegó a las Cortes cuando ya se había aprobado la Constitución. Pero eso mismo, que podía ser un problema, lo que hizo fue que escribió unas memorias que han sido descritas por Bancroft como la mejor exposición de lo que era una colonia remota. Entonces, para terminar, y perdón por mi extensión, yo tuve ocasión de conocer a una bisnieta del Pedro Pino, que se llamaba doña Concha Pino. Me recibió en Nuevo México, me habían nombrado un poco como embajador volante en ese momento del quinto centenario, y era una persona no muy alta, con un moño típicamente español, nariz típicamente semita, mezcla de razas, y entonces me recibió con estas palabras: embajador Garrigues, me alegro mucho de que haya venido, especialmente porque llevábamos esperándolo 300 años. Esto, que es quizá una exageración, lo que indica es que quizá España no ha cuidado suficientemente las personas que se ocupaban de defender y difundir nuestra herencia. Y Carey Gibson lo ha hecho. Muchas gracias. Wow. ¿Me oyes? ¿Bien? Yeah. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación, y gracias de nuevo al director de Casa de América por la invitación, y gracias a Luis y Valvanera por su ayuda también. Es un verdadero placer estar aquí. Me gustaría agradecerles por adelantado su paciencia con mi castellano. Es un honor tener la oportunidad esta noche de hablar sobre mi libro, El Norte, la epopeya olvidada de la norteamericana hispana, que se publicó aquí en España en febrero de este año y en inglés en 2019.
La Casa de América es un lugar apropiado para empezar una discusión sobre el norte. Cuando decimos América, ¿qué significa? Es lo mismo decir I'm American que yo soy americana, o quizás no. Depende, por supuesto, de nuestro punto de vista. Desde España, quizás América es el mundo hispanohablante. Desde México, quizás América son sus vecinos del sur. Pero no hay duda de que existe un lugar donde la definición es concreta. En los Estados Unidos. En inglés, América es sinónimo de Estados Unidos y americano es asimismo un estadounidense. Tal vez no sea una sorpresa que el país más poderoso ha secuestrado el nombre de hemisferio. No hay norte o sur, sino solo America, USA. Yo uso América como ejemplo crudo de la idea o mitología de American Exceptionalism, excepcionalismo americano. Por eso elegí el título El Norte. Es un apodo para los Estados Unidos desde la perspectiva de sus vecinos del sur. Al mismo tiempo, es un recordatorio de que Estados Unidos no es independiente de sus compañeros de continente. Es posible que sus vecinos también consideren el país América bajo la presión cultural que ha entrado en todas las partes del hemisferio oeste. El término América o americano hoy tiene una calidad escurridiza y esta falta de precisión podemos ver una historia muy enredada. Yo escribo sobre esta rareza en el norte. Es importante porque existe la idea que los estadounidenses son Americans, pero la gente hispana del sur no lo son. Esta gente son es latina o inmigrante. Es una posición que se puede encontrar en los medios y entre los políticos estadounidenses. Pero es un aspecto del discurso que es más que desafortunado, es peligroso. ¿Y por qué Estados Unidos no tiene una visión más amplia? Es como dice el historiador Felipe Fernández Armesto, que Estados Unidos es y tiene que ser un país latinoamericano. Estoy de acuerdo. ¿Por qué aún no haya llegado esta realidad? Especialmente cuando hay una población de más de 60 millones de personas de origen hispano, de origen americano, dentro del país. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué el pasado español no es conocido igual que la influencia de la Inglaterra y Francia en la formación de los Estados Unidos? En los estudios profesionales que las universidades producen, la visión es al revés. Hay una cantidad significante de libros en inglés como Weber y otros sobre este tema, pero me preocupa el imaginario público. Estados Unidos fue formado por olas de gente y eventos. Un estrato muy fundamental, claro, es el que aportan los españoles. Pero esta historia, las conexiones de 5 siglos, ha sido reducida en el imaginario colectivo a Cristóbal Colón, quien, como sabemos, no era español. Estoy exagerando un poquito, pero lo que no exagero es que la mentalidad de los Estados Unidos es diferente a la de sus vecinos. Pero desde un diferente punto de vista, el del pasado, podemos ver más semejanzas que diferencias entre los Estados Unidos y sus vecinos. Yo pregunto en mi libro, dado que las Américas se vieron transformadas en su totalidad por la llegada de los europeos, la demolición demográfica de las comunidades indígenas y el uso de esclavos africanos, ¿qué constituye el nosotros y el ellos? Unas líneas en un mapa, catolicismo contra protestantismo, el idioma español en lugar del inglés, quizás uno, quizás todo. Pues es obvio que yo tengo muchas preguntas. Empecé mi libro con la intención de resolverlas. Como ustedes pueden imaginar, las respuestas son muchas. Pero el imaginario colectivo de los Estados Unidos no era mi única preocupación. Tuve otras más personales y familiares.
Dos factores fuera de mi control dieron forma hace mucho tiempo a mis intereses. Primero, yo nací en los Estados Unidos, en el estado de Ohio, en una familia de inmigrantes italianos por el lado materno, y por eso castellano no es mi lengua materna. Mis abuelas emigraron después de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, yo hice mi educación secundaria en los Estados Unidos durante la época del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los 90. Estos dos factores son importantes. El primero fue mi entrada al mundo de los inmigrantes y, en cierta manera, las cuestiones de raza, de cultura, de idioma y de cómo americanizarse. Como escribo en el libro, si mi apellido hubiese sido García en vez de Gibson, sobre mí habrían pendido una serie de sus suposiciones y expectativas culturales enteramente diferentes. Los italianos, a efectos prácticos, han sido emblanquecidos. Es decir, los prejuicios raciales y culturales que recibieron en los Estados Unidos hoy están muy reducidos. Pero los hispanos o latinos, un grupo, como sabemos, mucho más grande y diverso que los italianos, todavía son llamados no blancos, inmigrantes o extranjeros, a pesar de llevar generaciones viviendo en la tierra del norte. ¿Por qué? El segundo factor, mi escuela, es igual de importante. En mi primer año no había más de un puñado de estudiantes latinos. 4 años después, la escuela hacía los anuncios por megafonía en inglés y español. Docenas de jóvenes mexicanos llegaron a Dalton High School en Dalton, Georgia. Georgia es un estado en el sur, el norte de Florida, pero hasta miles de kilómetros de otros estados tradicionalmente considerados hispanos, como Texas o California. Dalton es un pueblo pequeño, pero tiene una industria importante de alfombras. Los mexicanos pudieron venir a trabajar allá en esa época y no se fueron. Hoy Dalton es 50% más o menos hispano. No son solamente inmigrantes de México, sino también de otras partes, incluyendo Guatemala y Cuba. Y así como los que fueron naciendo allí, americanos en los dos sentidos. Y debo añadir, los 90 también fueron mi introducción al mundo hispano. Estudié castellano y varios aspectos del mundo hispánico. Aprendí sobre el siglo de oro en España y sobre la cultura de México en mis clases, pero nunca aprendí sobre los guales que vivían en la costa de Georgia, por ejemplo, y el intento fallido de Lucas Vázquez de Ayllón de poner una colonia allá en 1526. Había muchísimos más para descubrir. No obstante, en mi juventud, la semilla de este libro se plantó en Dalton, Georgia. 30 años después floreció. Bueno, hasta ahora he explicado mis dos ramas de investigaciones. Primero, la memoria o no del pasado hispano en los Estados Unidos y cómo se formó. Segundo, la transformación o no de la gente hispana como una parte aceptada del país. ¿Y qué es lo que he descubierto? Pues tienen que leer el libro. Una pista es el subtítulo, La epopeya olvidada. Es un uso irónico porque el pasado, claro, no está olvidado. En esta línea de pensamiento puedo compartir 3 de mis conclusiones con ustedes brevemente. Primero, el país es grande y las huellas del pasado son pequeñas. ¿Qué significa esto? Una gran diferencia con México o Cuba, por ejemplo, es que no hay muchas iglesias barrocas ni grandes edificios de la defensa imperial construidos por los españoles. No es obvio que los españoles estuvieran allá. Hay excepciones, claro, como las misiones de California o el castillo de San Marcos en San Agustín, Florida. Recuerden que hay 4,000 kilómetros entre los dos. El tamaño es grande y cada estado es diferente. California no puede ignorar a Junípero Serra, por ejemplo, pero el Dakota del Sur o Wyoming
En los estados con poca población hispana, del mismo modo, no se conoce bien este pasado. Entonces, hay una mezcla de fuerzas, museos locales, grupos de gente con un interés en la historia, a veces el Estado e incluso el gobierno nacional ayudan, pero no es uniforme. A pesar de varias dificultades, algunos sitios importantes, grandes y pequeños, persisten. Pienso, por ejemplo, en Nueva Orleans, la ciudad considerada más francesa en los Estados Unidos. Claro, la ciudad y el territorio de Luisiana fueron fundados por los franceses en el siglo XVIII, pero ¿quién los controló entre 1663 y 1801? España. Y dispersa por la ciudad hay plaquitas conmemorativas que dicen cosas como: ¿cuándo era la capital de la provincia española de Luisiana? Esta calle tenía el nombre de calle de Conti. Hoy sigue como Conti Street, como su vecina calle de Bourbon, nombrada por el rey, claro, pero hoy en inglés es Bourbon Street y es muy famoso por la gran cantidad de bares. No sé cuánto tiempo tienen las placas o cuándo se pusieron en las paredes, pero son un símbolo de que este pasado no ha sido olvidado. Yo viajé miles de kilómetros en mis investigaciones desde Florida hasta Canadá y observé que el legado hispano es disperso como semillas de historia. En ciertos lugares echaron raíces y en otros no. Es decir, la geografía es un factor importante a tener en cuenta. Como he visto en mi propia educación, aprendí muy poco de esta historia. Y en un país tan grande como Estados Unidos y sin un currículo nacional, tales resultados no deberían ser una sorpresa. Entonces, ¿por qué nunca existió un esfuerzo nacional por poner a España en un mejor lugar en escuelas y más allá? Esta pregunta me lleva a mi segundo punto. Segundo, las antiguas investigaciones de la historia no reflejan este pasado complejo, pero está mejorando hoy. Cuando hago ponencias para un público general, me gusta recordarles a ustedes sobre la producción de la historia. Los libros no salen de la nada. Los libros y los discursos sobre la historia son, a su propia manera, un tipo de artefacto también. Para entender el pasado, tenemos que entender cómo el pasado fue escrito. La historiografía del pasado hispano en inglés, como pueden imaginar, tiene muchos problemas y una manchita también de la leyenda negra. Debo usar este momento para aclarar algo sobre mi libro. La recepción aquí en España ha sido muy diferente que en los Estados Unidos. A las dos fueron muy positivas, pero desde distintos puntos de vista. Aquí se me preguntó muchas veces sobre la diferencia entre los mundos coloniales de los ingleses y los españoles. ¿Cuál fue el mejor o peor? El norte no es una historia comparativa. En mi mente es imposible hacer juicios simples sobre un proceso de siglos que incluyó a gente diversa en términos de idioma y cultura. La gente indígena, los africanos, los chinos, guerras, esclavitud, conversiones forzadas, los trastornos de la sociedad autóctonas y africanas. Y lo hicieron los británicos, los españoles, los franceses, los holandeses, los portugueses, los daneses e incluso por un poco tiempo los suecos también. Entonces fue un proceso complicado con muchos actores. Y claro, tuvieron sus maneras y estilos diferentes. Colonias contra reinos, o catolicismo contra protestantismo, etc. Pero hablar de este pasado como una competición entre imperios por ser mejor o menos mal no aporta nada a nadie. Es mucho más útil concebirlo como procesos de trastorno, tanto en España e Inglaterra como en sus colonias. Ahora mismo en Inglaterra, donde yo vivo, como en Francia y Holanda también, hay un debate sobre el legado de la época imperial. Estamos en un momento donde hay un ojo crítico en este pasado en Europa, como hemos visto después de las protestas de Black Lives Matter en 2020. Pero achacar a la leyenda negra las críticas a España es equivocado porque hay críticas que se hacen contra todos los poderes europeos y sus
colonias. La leyenda negra es una cuestión de Europa en el siglo XVI y que nació en el contexto de la Reforma Protestante. Sin duda, hecho una sombra envolvió a España. Es un poco diferente porque es porque todos, los ingleses, franceses, los españoles, hicieron cosas desagradables de maneras diferentes en las colonias. Estados Unidos es una bestia muy diferente. Primero, ellos no se perciben como un país postcolonial, ni como el imperio moderno que es hoy. Entonces, la recepción de mi libro fue más como un estudio de parte desconocida del país, no una comparación que el colonizador fue más terrible. En cierta manera, esto es una manifestación de un tipo de excepcionalismo americano porque los Estados Unidos no se perciben a sí mismos en los mismos términos que sus vecinos. Hay millones de razones que lo expliquen, pero una en el contexto de mi libro que quiero mencionar es la escritura de una narrativa popular sobre la historia. A finales del siglo XIX, el foco de poder histórico se ubicaba en Nueva Inglaterra, entre las universidades influyentes como Yale y Harvard. Y no obstante, hay rastros de una leyenda negra, al menos un tipo de estereotipo sobre los hispanos, como gente perezosa, este tipo de cosas. Sin duda, este ambiente afectó la manera en que escribieron sobre los hispanos, o incluso si escribían algo sobre ellos directamente. Estos historiadores también se encontraban en un lugar que estaba sometido a su propia leyenda, la de los peregrinos, the pilgrims, y la ética protestante del trabajo, y su idea de país como un país de gente blanca, a pesar de su población negra y indígena. Entonces, la producción de libros y estudios más o menos ignoraban la contribución de España en la formación de los Estados Unidos. ¿Fue la culpa de la leyenda negra? Quizás un poco. También otra razón fue el contexto en contra de los católicos inmigrantes como italianos y polacos y irlandeses en aquella época. Y también tenemos la cuestión de la geografía de nuevo. Santa Fe o Los Ángeles están muy lejos de Boston. Además, cuando esta generación de historiadores escribían, el mundo hispano había sufrido algunas derrotas a mano de los estadounidenses, particularmente en 1848, con el fin de la guerra entre México y los Estados Unidos, y el tratado por el que México cedió unos 51% de su territorio original a los Estados Unidos, y 50 años después, entre España y los Estados Unidos y Cuba, la derrota del 98. Debemos recordar también que la profesión no era entonces como es hoy en día. El estilo y los enfoques eran muy diferentes, con preocupaciones y preguntas de su propio tiempo. Así que los historiadores del siglo XIX se enfocaron en versiones tempranas del excepcionalismo americano. Era fácil en aquel momento olvidar las contribuciones de España a la independencia de los Estados Unidos, por ejemplo, y en centrarse en los franceses, compañeros de revoluciones, y en la idea que eran blancos. Los hispanos en este momento eran morenos, o una categoría sin nombre, pero no blanco. Entonces, el racismo que se desarrolló en una sociedad esclavista durante el siglo XIX y el discurso anti-inmigrante fueron fuerzas más poderosas que la leyenda negra. A principios del siglo XX en California, bajo el historiador Herbert Bolton, hubo un giro en la producción de la historia. Desde su escritorio en Berkeley, California, Bolton podía ver un panorama diferente, inspirando por la historia del oeste que incluía el pasado hispánico. En los años siguientes, él hizo mucho en términos de escribir estudios y formar los eruditos del futuro. Pero debemos recordar que la mayoría de personas que trabajaban en las universidades no eran hispanos. Todavía hoy en día los hispanos o latinos son un grupo con poca representación en el mundo académico. Existía en el oeste una cultura folclórica fuerte que incluye música, danza y historia oral
de partes del norte, como Texas y California, que atrajeron a especialistas también. Y, claro, siguen existiendo y atrayendo atención hoy. Y con esto llego a la última parte de mi presentación. Tercero es la gente. Mi libro está lleno de hechos, guerras, movimientos políticos, desde la llegada de Ponce de León en 1513 hasta el Donald Trump en 2016, en un área grande desde América del Sur a Canadá. Pero, ¿dónde vive de verdad la historia hispana en los Estados Unidos? En los libros, claro, pero más importantemente está viva en la gente de origen hispano en Estados Unidos, quienes, no lo olvidemos, suponen el 20% de la población. Esta historia vive en el idioma castellano, en la comida, en las tradiciones. Por supuesto, los hay que no saben mucho de esta historia, pero otros saben mucho sobre el norte, sobre su país de origen, sobre el mundo hispánico, sobre España. Desafortunadamente, esta historia tiene que vivir también en su propia lucha dentro de los Estados Unidos por el reconocimiento de su origen hispano y por sus derechos como ciudadanos estadounidenses. Todavía hay mucho trabajo por hacer. El pasado español estadounidense es de la gente hispana. Y esto es importante, está en la memoria de gente indígena también, como los pueblos que viven en Nuevo México. Y sus historias son un enlace importante con el pasado hispano y forman una parte fundamental de los Estados Unidos de hoy. Bueno, para concluir, yo he hablado en términos muy generales, pero espero que ustedes tengan una idea más clara por qué escribí este libro. Esta historia, en sus propios términos, es fascinante, rica, complicada, pero también ofrece la oportunidad de entender el momento presente en los Estados Unidos. Es un momento complejo para la comunidad hispana y los inmigrantes del futuro. Por un lado hay un discurso de prejuicios y por otro lado hay otro de civilización. Es un tiempo frágil y todavía hay un clima de racismo. Pero soy optimista sobre el futuro del pasado. Mi libro y otros libros han sido un éxito allá. Hay una curiosidad en aumento sobre el pasado hispánico, porque no es solo una historia sobre un grupo de gente, sino también sobre el país entero. Espero que un día en Estados Unidos la gente pueda decir con orgullo, somos americanos como nuestros ciudadanos hispanos y nuestros vecinos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carrie. Vamos a pasar a la segunda parte de este acto, que es una conversación precisamente sobre el hispanismo en Estados Unidos, en la que os voy a invitar a que subáis aquí a la tarima a Carrie Gibson, a Manuel Lucena Giraldo, a Jaime Olmedo y a Eduardo Garrigues, que va a ejercer de moderador de esta mesa. Cuando queráis. ¿Dónde quieres que me siente? Pues a lo mejor estás cómodo aquí. ¿Aquí? No, aquí. Sí. Al revés. Sí. Sí. Muchas gracias, Carrie. Ha sido realmente una ponencia extraordinaria y, lo que no siempre es el caso, divertida. Muchas gracias. Y ahora tenemos la oportunidad, como bien ha explicado el director general de esta casa, este evento está dividido en dos partes. Una es la presentación del libro de Carrie y luego hay una, digamos, segunda parte, que es en la que estamos, que trata sobre el hispanismo, que yo creo que es un tema muy importante y en el que realmente España tendría que hacer un esfuerzo por darle más, no sé cómo decir, más importancia y sobre todo estar en contacto con grandes hispanistas, y es por esa razón por la que esta casa ha querido
organizar un ciclo de grandes hispanistas en la que Carrie es la segunda persona, la primera fue un libro sobre George Tignor. Y sin más, me gustaría que, por favor, el profesor Manuel Lucén Giraldo, pues cuente un poco quizá cómo te encuentras en todo esto. Muchas gracias, querido embajador. Por supuesto, enhorabuena por esta extraordinaria aportación y muchas gracias siempre a la Casa de América por su interés y por ofrecernos este ámbito y este espacio maravilloso. Yo creo que es mágico, ¿no? En algún momento con el director general, con el embajador Ojeda, hablábamos de que antes del 92 los americanistas no teníamos sitio en Madrid. Nos podíamos ir al Parque del Oeste al pie de una estatua de Bolívar o de San Martín, puesta, por supuesto, por alguna república hispanoamericana en los años 20 o 50, para poder hablar del mundo americano hispano, del mundo hispanoamericano. Y en ese sentido, a mí me gustaría simplemente señalar muy rápidamente algunas cuestiones que tienen que ver, creo yo, con el futuro del pasado. Esa frase me parece que nos dice mucho y otorga un enorme sentido al acto en el que estamos. Que para empezar es una fiesta, porque toda presentación de un libro es una fiesta. Yo creo que en ese sentido eso es lo más importante. Quizás, Carrie, podríamos compartir que nos da la sensación de que esto que llamamos el hispanismo está en un momento de transición apasionante. Comentaba el embajador Garrigues en una reunión reciente en el capítulo de Toledo que se nos están yendo los grandes nombres. Para empezar, los grandes nombres de Estados Unidos. Sí. Vamos a recordar pues, simplemente a Edward Malefakis o a Gabriel Jackson. El otro día tuvimos un homenaje en la Universidad de San Pablo CEU a Stanley Payne. No pudo estar presente por cuestiones de salud, pero la verdad es que hizo una exposición admirable sobre por qué alguien en los años 50 en Estados Unidos, en mitad de la Guerra Fría, de repente tiene interés por un país tan raro de Europa, en el cual quizás está en el último orden de sus prioridades. También tuvimos hace muy poco tiempo la presentación de un conjunto apasionante de estudios publicados en la editorial iberoamericana. Es una recomendación de lectores sobre George Tignor, fundador del hispanismo de Estados Unidos. Y lo que los une a todos ellos es que en realidad ninguno pensó que iba a acabar interesado en España, o yo diría, me atrevería a decirlo, en el mundo hispano. Se nos están yendo estos grandes nombres y en ese sentido creo que se nos abre un horizonte agónico, complicado y difícil que el libro de Carrie Gibson creo que analiza de una manera muy interesante. En realidad quizás esto que llamamos los hispanistas dejan de tener sentido en un mundo global interconectado en el que el segundo idioma global es el español. Yo ahí me quedo con la frase del gran Mauricio Vicental: el español es más moderno que el castellano, y yo soy castellano y madrileño, pero creo que ahí nos está explicando dónde ponemos realmente las plantas de los pies cada día. Y ahí hay un horizonte complicado que tiene que ver con el final del excepcionalismo español, pese a todo, con el final de la mirada romántica hacia España en la cual todos ellos se han venido situando, y cómo y de qué manera estamos hablando, para empezar, de una tradición intelectual estadounidense, no americana, estadounidense en particular. Y hoy me atrevería a plantearle a Carrie una cuestión, y a todos, por supuesto, embajador, que tiene que ver con cómo, cuando Estados Unidos ha integrado esas experiencias hispanas, esas experiencias de haber formado parte del Imperio Español, le ha ido mejor en el mundo. Yo me atrevo a decirlo en unos términos quizá tan agresivos. Pensaba en los años 20, cuando en la política, tras la agresividad de Theodore Roosevelt en el Caribe, la política del gran garrote, en los años 20 Estados Unidos se convierte, crea una atmósfera de amabilidad diplomática, de relaciones internacionales, y vamos a decirlo claro, en Madrid. Nosotros tenemos una llegada fascinante del mundo académico de Estados Unidos que fue muy importante para nosotros en la manera en que construyó las universidades de verano, la Méndez Pelayo, bueno, la presencia de los universitarios de Estados Unidos de todos los ámbitos. España se convierte en un lugar que cuenta y se integra y se empiezan a crear unas redes
que yo creo que son aquellas sobre las cuales reposamos. Ese momento de los años 20 se repite en los años 50, 60, luego viene la Guerra Civil, que lo que hace es consolidar el excepcionalismo español, es una tradición romántica reforzada por motivos obvios, pero ciertamente en los años 50, 60, cuando se funda, por ejemplo, la Asociación de Universidades Norteamericanas en España, o la presencia de tantos profesionales españoles en Estados Unidos y estadounidenses en España, crea un tejido común en el cual yo creo en buena parte estamos todavía situados. Nos va muy bien, y a Estados Unidos le va muy bien cuando asume como parte de la complejidad, bueno, la gran frontera kennediana, el país de Camelot y, bueno, pues el cómo nos movemos en mitad de la Guerra Fría, nada menos lo que hay detrás de todo esto. Creo que estamos ante un escenario en el cual, y el libro de Carrie lo plantea, me parece de manera impecable, esa herencia hispana, esa vivencia hispana, ese pasado que es el futuro en Estados Unidos, visto desde este lado del Atlántico, desde la perversidad de los europeos, tal y como el excepcionalismo estadounidense lo vendría a plantear de alguna manera, se suscita que el hispanismo tiene en realidad un final histórico y que en realidad estamos ante otra cosa, seguramente ante una hispanidad global, ante una hispanosfera. Todos los días surge alguna palabra en la cual, por supuesto, querido director, intentamos encontrar qué es esto que quiere decir, que nos afecta a todos. Y yo creo que eso es fascinante también, Carrie, y ahí querría plantearte una cuestión. Se nos han ido los hispanistas, quizá está terminando un ciclo de percepción. Bueno, entre el 15 y el 20% de la población de esta ciudad de Madrid es latinoamericana, hispanoamericana, de segunda o tercera generación. Ya estamos viviendo casi con los bisnietos de los primeros emigrantes que vinieron de la América hispana a España. En el año 81 es cuando cambia el saldo demográfico y los españoles dejan de emigrar y empiezan a recibir migración. No nos entenderíamos sin ese elemento, y seguramente ahí la afectación de la globalización cultural está detrás del libro. Y la última cuestión tiene que ver con una nota, quizá discordancia respecto a un punto del libro, que tiene que ver con el influjo del indigenismo y el impacto de las llamadas culturas originarias. Quizá un historiador global tiene al menos una constatación. Todos venimos de otra parte y en todo caso venimos de África, que es de donde a fin de cuentas los seres humanos empiezan a peregrinar como nómadas por el mundo. En ese sentido, también los nativos, los pueblos originarios, si queremos utilizar esa expresión, por supuesto, tienen también una herencia hispana. Hay muchos europeos que llegaron antes que los nativos y no podríamos entender sin ese sustrato de acumulación de experiencia que también explicas en tu libro, todo aquello que nos ha hecho, y a fin de cuentas, cómo el futuro es el pasado. El último punto, en ese sentido, lo último que querría hacer es leer un párrafo que me ha encontrado fascinante y que voy a repetir de manera continua, reconociendo, por supuesto, derechos de autor, porque creo que alumbra un horizonte analítico diferente y me permiten una lectura. Incluso después de aceptar que los Estados Unidos son parte de una comunidad latinoamericana más extensa o hispanoamericana, como señaló Felipe Fernández Armesto en su Historia Hispana de Estados Unidos, entre otros volúmenes importantes, aún queda la cuestión de quién es hispano y, en correspondencia, quién es estadounidense, de quién es hispano, en consecuencia, cómo somos españoles. Me atrevo a traducirlo a este lado del Atlántico. El término hispano se emplea aquí en parte para expresar un sentido de continuidad, dado que la palabra se remonta al pasado romano de Hispania y alcanza hasta los registros censales del presente. Es a la vez una etiqueta panétnica. Los mundos de los europeos, africanos, asiáticos y amerindios se vieron todos ellos transformados por la llegada de los españoles a las Américas, además de servir hoy en día como una categoría de mercadeo, de marketing. Cuenta con un largo pasado, sin embargo, su encarnación actual es producto de una constante reinvención. A fin de cuentas, estamos hablando de historia global de los mundos hispanos en España o en Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu libro. Bueno, gracias. ¿Quieres hacer una pregunta?
Como veas, Sí, Jaime, ¿quieres hacer una intervención? Sí, bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es para mí un placer acompañar a Kerry en la presentación de su obra. Y yo las reflexiones que tengo que hacer respecto de lo que pueda ser el hispanismo las voy a hacer al hilo de la obra de Kerry Gibson, porque considero que El Norte es un libro que tiene un doble valor. Tiene un valor por lo que dice y tiene también un valor por quién lo dice, ¿no? Entonces, en ese primer aspecto, el valor por lo que dice, hasta ahora lo que podríamos llamar, y se ha referido Kerry, lo que es la leyenda negra en la Norteamérica hispana, pues había tomado siempre el hábito del silencio, había aparecido siempre bajo esa apariencia del silencio. Un silencio deliberado, un silencio a veces consciente, un silencio intencional, ¿no? Por eso Kerry había subtitulado esa epopeya olvidada, ¿no? Y yo en ese sentido siempre recuerdo dos maravillosos endecasílabos con los que Sor Juana Inés de la Cruz cierra uno de sus sonetos, ¿no? Cuando dice que aqueste no acordarme no es olvido, sino una negación de la memoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos pasado desde ese momento en el que había, digamos, esa forma de silencio a lo que ahora ya es un relato más negativo, en el sentido de que ya es más activo, es más laborioso, y es un relato negativo que también se manifestó hace 2 años, sobre todo con esos ataques a las estatuas de personajes históricos españoles, a los cuales, por ejemplo, desde la Real Academia de la Historia contestamos con un comunicado en junio del año 2020, pues deplorando, ¿no?, esas actuaciones, sobre todo porque lo que indicaban era una interpretación anacrónica y descontextualizada de la historia, de los hechos históricos, basándonos en el presentismo, que al fin y al cabo es una manera de, digamos, explicar, ¿no?, de forma, como digo, totalmente descontextualizada, aplicando categorías del presente a hechos y personajes del pasado, ¿no? Entonces decía que el libro de Kerry tiene importancia por lo que dice, pero tiene también importancia por quién lo dice, ¿no? Y ahí enlazo con las reflexiones sobre el hispanismo. Creo que es muy importante, digamos, esa fuerza adicional que tiene el libro que hoy presentamos, porque viene desde América, ¿no? Y ahí siempre, como digo, hay un valor añadido que siempre nos dan los hispanistas internacionales, y parece que todos aquellos discursos elaborados por ellos tienen para nosotros una fuerza adicional, ¿no? Pasó aquí cuando en el año 2016 Elvira Roca publica Imperiofobia, viene a remover unas aguas que parecían aquietadas, y luego ese discurso se ha fortalecido con algunos procedentes también de Hispanoamérica, como Augusto Zamora con Malditos Libertadores, o no sé, otros autores, sobre todo el caso más popular de Marcelo Gullo con Madre Patria, y sobre todo últimamente con Nada por lo que pedir perdón, ¿no? Entonces, el norte en este caso creo que supone una lucha contra la tiranía, ¿no? Y ahora estamos en un momento en que la historia se ve amenazada por dos políticas que ha diagnosticado muy bien Timothy Snyder, que es profesor en Yale, en una obra suya titulada Sobre la tiranía, diciendo que hoy en día nos encontramos entre lo que él llama la política de la eternidad y la política de la inevitabilidad. Entonces, la política de la eternidad es ese pasado imaginado, y la política de la inevitabilidad es ese futuro inevitable, ¿no? La primera de estas actuaciones, digamos, lo que hay en ella es una especie de hipnosis, una añoranza de un pasado inexistente que nunca, como digo, que nunca ha existido, y en la segunda de los casos, esa especie de política de la inevitabilidad, lo que hay es un coma intelectual inducido que evita que no se puedan imaginar futuros alternativos, ¿no? Entonces, no hace falta una profunda reflexión para darnos cuenta de que tanto esa política de la eternidad como esa política de la inevitabilidad están apoyadas sobre dos presupuestos absolutamente perversos, ¿no? Sobre el futuro no caben certezas, sino esperanzas, ilusiones, proyecciones, y sobre el pasado no puede caber imaginación, sino simplemente certezas a partir del conocimiento verdadero de los hechos, ¿no? Bien, cualquiera de estas dos opciones son antihistóricas, en el sentido en que la seducción de un pasado mitificado nos impide pensar en futuros posibles, y lo que conducen es a una percepción de que la historia ya no es relevante, sino una especie de mascarada, ¿no? Y lo que dice Timothy Snyder en esa obra es que estamos
basculando, ¿no?, desde esa política de la inevitabilidad y hacia una política de la eternidad, que es la que están manejando los populismos más nacionales, ¿no? Y la única solución, dice él, viene por la historia, viene por el conocimiento de la historia, por el conocimiento de los hechos históricos, por esa verdad con minúsculas, y él, en el epílogo de esa obra, hace un llamamiento a las jóvenes generaciones, ¿no? Cómo realmente las jóvenes generaciones tienen que despertar, tienen que formarse en historia para, dice él, evitar caer en las trampas de la inevitabilidad y de la eternidad que les han tendido las generaciones anteriores, ¿no? Por eso incido, ¿no? Lo que se dice en el norte es algo que no se cuenta o no se conoce en Estados Unidos, pero tampoco se conoce en España. Es decir, tampoco en España somos conocedores de esa realidad, y creo que en ese sentido tenemos una deuda, ¿no? Por eso hay que dar la batalla cultural. No creo que podamos confiarlo todo a lo que Joan Wallace Scott, en un libro recentísimamente traducido en España que se llama Sobre el juicio de la historia, no creo que podamos dejarlo todo en manos del juicio de la historia. Juicio de la historia como una especie de fuerza moral autónoma, una especie de versión laica del juicio del día final, confiando en que el futuro pondrá las cosas en su sitio. No, hay que empezar a ponerlas ahora, hay que empezar a, como digo, a dar esa batalla cultural, porque si no lo hacemos estaremos esperando la acción redentora de una fuerza externa ajena a nuestro control, y no sabemos si eso al fin y al cabo será eficaz o no, ¿no? Nosotros este año, desde la Real Academia de la Historia y con el apoyo del Queen Sofia Spanish Institute, cuya directora ejecutiva está en la sala hoy, llevamos a América, a Nueva York y a Miami la presentación del diccionario biográfico de la Academia de la Historia. Ahí hay numerosos perfiles, ¿no?, de personajes que realmente tuvieron inserción, trascendencia, importancia, desde la presencia más temprana, 1513, hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Y luego también, hace unos años, desde el Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York, se desarrolló una encuesta que intentaba calibrar el conocimiento y la consideración que se tenía de la presencia de España en América. Y fue muy sorprendente ver cómo los más formados, es decir, alumnos y profesores de doctorado, los más jóvenes y los más urbanos, es decir, habitantes de las costas, eran los que tenían una percepción más negativa de la aportación española. Y eso es grave porque al fin y al cabo son tres colectivos que van a ser prescriptores de opinión y van a tener un efecto multiplicador en sus tesis, ¿no? Y efectivamente, por cerrar, ¿no?, ese hispanismo del que hablabais, creo que también desde la Fundación Duques de Soria, de la que soy vicepresidente, hemos identificado siempre el hispanismo internacional como el objeto principal de nuestras acciones, porque efectivamente, como decía Eduardo, es verdad que es un colectivo que cada día se levanta para poner en valor lo que muchas veces desde España no valoramos, y es importante vertebrar a ese colectivo, y es verdad que estamos podemos decir, en un cambio en el paradigma del hispanismo. Han desaparecido las grandes figuras aisladas. Este año la muerte, además de quienes habéis mencionado, de Eliot y de Jonathan Brown en 2022, han desaparecido esas figuras profesorales, y quizás estamos yendo a sobre todo un hispanismo más de equipos transnacionales, interuniversitarios, equipos, como digo, más plurales, ¿no? No ya tanto figuras profesorales, magistrales aisladas, con esa gran altura que tenían estos maestros ya fallecidos, sino a un hispanismo, como digo, de un paradigma distinto. No quiero alargarme más, solamente darle la enhorabuena a Kerry, agradecerle que esté aquí esta tarde con nosotros, y a la Casa de América por su acogida. Nada más, muchísimas gracias. Si me permitís, como esta segunda parte de la presentación está concebida como un coloquio, me gustaría que aprovechaseis la oportunidad de tener aquí a Carrie para hacerle alguna pregunta inocente, por supuesto. Bueno, yo creo que estaban implícitas en la intervención anterior, pero yo sí me atrevo a ser un ingenuo y un inocente. Y me gustaría pedirle su opinión sobre esta cuestión en particular de la apertura de Estados Unidos en determinadas épocas, que tiene que ver con, bueno,
la clausura temporal del excepcionalismo, lo podríamos Sí. llamar así, ¿no? Y claro, visto desde Europa, visto desde España, a uno la sensación que le da desde pues una enorme simpatía por Estados Unidos es precisamente que cuando hay un encuentro en el mundo atlántico, que diría mi querido maestro John Eliot, Estados Unidos se ha entendido mejor a sí mismo, nos ha entendido mejor a los demás y hemos podido, bueno, pues ensamblar de alguna manera redes virtuosas y no viciosas, que yo creo que es a fin de cuentas de lo que se trata. Acabáis de hablar, por ejemplo, Jaime, de las universidades y el mundo académico. ¿Cómo se ve esa cuestión desde Estados Unidos? ¿Compartirías esa hipótesis? Hay muchos para reflexionar y también no estoy tan elegante sin notas, entonces pregunta por paciencia. Entonces, es un momento complicado en Estados Unidos, ¿no? Por su propia identidad. Y ¿puede refinar un poquito la pregunta? Porque es un poco amplio. Bueno, yo diría que sí. Estamos en un momento en el cual Estados Unidos está realmente abriéndose a integrar la interacción sí, con Europa en particular y con otros en general, o estamos en un momento de excepcionalismo estadounidense as usual, en el cual, bueno, pues se han ido de nuestro mapa, les hemos dejado de interesar, los seguimos teniendo en cuenta, el American Way of Life es el Global Way of Life, pero resulta que ni están ni se les espera, ¿no? Sí, depende del presidente, yo creo que sí. Durante la época de Trump era un momento aislado con un narrativo de excepcionalismo en parte del país. Entonces tenemos un país dividido, ¿sí? Y cómo va a, no sé, hacer más división o otras maneras de formar de nuevo un país. Estamos en un momento de calma, pero hay una elección, hay otra elección que viene. Y entonces, no sé, no tengo opiniones de eso concretas porque me parece la cultura ya está cambiando mucho. Europa y sus relaciones con España, creo que hay espacio para mejorarlo, pero es interesante porque no soy de España, claro, y no sé exactamente el debate aquí sobre imperio, porque hispanismo y la idea de ser hispano o un país latinoamericano como sus vecinos ofrece una alternativa de excepcionalismo americano. No. Es una visión muy de Bolton, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos que hablar sobre el imperio, la gerencia del imperio. ¿Cómo hacemos ahora en Gran Bretaña? Porque hay gente de las colonias que demandan un discurso, una conversación sobre raza y la gerencia del imperialismo. Entonces, eso es el problema de hispano o latino. Tenemos que confortar y discutir qué significan los términos también, porque yo, a mí, mi opinión personal, yo me gusta la idea de más global, más conexiones, pero no sé, porque estamos en un momento un poco extraño. Jaime, me gustaría que le preguntases alguna cosa. Sí, bueno, yo quería, ya que tenemos aquí a Kerry, preguntarle, durante la redacción del libro, si se te abrieron algunos interrogantes o cuestiones por las que ahora o en las que ahora quieras profundizar. Es decir, no sé si este libro ha sido puerta para otros intereses tuyos, otras investigaciones. ¿En qué estás ahora? ¿De mí? Sí. Ok. Sí, un poco. Muchos, porque siempre mis investigaciones son en parte del imperio pasado y el imperio español. Y yo tengo un nuevo proyecto sobre la abolición de esclavitud, entonces... ¿Sobre la? De la abolición de esclavitud. Entonces hay un parte sobre España, sobre Cuba, sobre
Muy bien. esta historia. Pero el norte fue un proyecto personal también y yo tengo otra idea que quiero, ¿Ah, sí? sí, personal, pero con una conexión de este libro sobre identidad, porque yo recibí un pasaporte italiano, porque tengo pasaporte británico y de los Estados Unidos, pero británico no vale nada ahora porque de Brexit. Entonces, ¿cómo pensamos? Yo soy el peor italiano del mundo. No parlo ningún italiano, pero tengo pasaporte. Entonces, me interesan mucho las ficciones de nacionalidad. Y también este conecta con la idea de hispano. Y ¿qué significa? ¿Qué ficciones dicen a sí mismos verdades y Mentiras, ¿sí? y mentiras? Y también cuando hablamos de los 20, yo me acuerdo, yo escribo en el libro sobre el pasado imaginario de los españoles que existía en California, por ejemplo, en los 20. Y también la leyenda de Fuente de Juventud y la invención de los españoles también. Es otra cosa, pero está en el libro. Yo no sé, perdón, no quiero ser un moderador inmoderado, pero aprovechando que estoy sentado aquí, me gustaría preguntar una cosa a Carrie. Yo, como antes mencioné, siendo cónsul en Los Ángeles, tenía una segunda casa en Nuevo México. Y para mí, yo no puedo ser antiamericano porque yo me he sentido más profundamente español en Nuevo México que en muchos sitios de España, sinceramente. Entonces, tengo una pregunta. Esto ocurrió, aunque he viajado después ahí, como hace 30 años. Entonces, había un verdadero respeto y yo diría una conservación total de lo que eran las tradiciones españolas. Algunas pueden ser de tipo muy frívolo, folclórica y tal, pero otras más sólidas, como todo el tema de la irrigación, el tema de la arquitectura, del adobe, Sí. muchas cosas que han permanecido. Entonces yo lo que me pregunto, porque he seguido con interés, aunque sin estar ahí en ese momento, la evolución de lo que podría llamarse no ya el hispanismo, sino las raíces hispánicas en Nuevo México. Sabemos todos que hay unas familias, incluida esta señora Doña Concha, que era española de hace 14 generaciones. Sí. Pero ¿eso va a pervivir o es una minoría que se va a diluir totalmente con la afluencia de los mexicanos? Pregunta. Nuevo México es un caso muy distinto porque en este estado mucha gente usa hispano para una descripción, no latino, no latino, no, es como más, yo soy hispano de muchas generaciones de los españoles. Y en el libro hay un parte de capítulo sobre es una mezcla de cosas, porque es la verdad, pero al mismo tiempo, el fin del siglo XIX, Nuevo México tuvo problemas graves para acceder como un estado de los Estados Unidos, porque en Washington dijo que es un territorio lleno de gente hispánica que no habla inglés. Y los nuevos mexicanos dijeron o respondieron como, no, pero somos españoles, europeos, y educados, y por eso debemos estar parte de los Estados Unidos. Entonces, este debate, el fines del siglo XIX y principios del siglo XX, es muy interesante y está en el libro. En contraste de Arizona, su formación de Estado fue mucho más rápido por falta de gente que habla español. Entonces, la identidad, especialmente en Nuevo México, es un caso muy, muy importante en esta historia, porque es un parte cuando hay los dos usos, un de cómo hacerse europeos en el desierto de Estados Unidos, y en otro, hispano era una cosa mala, como hemos
hablado hoy. Entonces, sí, el caso de Nuevo México es muy importante. Yo no sé si vosotros queréis hacer, porque podríamos dejar, no tenemos mucho tiempo, pero quizá que entre el público, donde hay gente muy cualificada, quizá querían preguntar algo, incluido un antiguo secretario de Estado. Bueno, Don quizás José Luis Vicenta. un mínimo segundo. Sí. Yo creo que es difícil, Kerry, comparar el caso británico, francés o holandés con sus políticas de la identidad, allá ellos, con la cuestión española, en el sentido en que el imperio español, y lo cuentas muy bien en tu libro, es un imperio urbano, es un imperio basado en la escasez de recursos, es un imperio preindustrial, no tiene nada que ver, y desde luego aquí nunca se dividieron las colonias, término romano, en aquellas de explotación y aquellas de poblamiento. Yo creo que ahí las transposiciones de las modas políticas, sinceramente aquí no tendrían un encaje muy complicado. Pero quizás es otro debate y perdona Sí, que me haya inmoderado. No. Fenomenal. Aquí han traído un micrófono, Valvanera, y quizá me encantaría que alguno de los miembros del público, por ejemplo, sí, Enrique Sueiro. Yo quería preguntarle... Que tienes aquí el micrófono. Perdona, literalmente le he quitado la palabra a la última persona que está en esta fila y le pido excusas que está usted allí al final. Bueno, pues lo tengas en cuenta. Se lo damos ahora. Muchas gracias por su exposición, Carrie, y enhorabuena por su libro. Quería preguntarle, usted ha trabajado como periodista y por tanto sabe que las palabras importan e importan mucho. ¿No le parece que desde España sería positivo que nosotros mismos utilizáramos la expresión Hispanoamérica en vez de Latinoamérica? No. La pregunta es mejor usar hispano en lugar de la... Bueno, pues la historia de Latinoamérica es una invención francesa, entonces sí, es mejor. Pero hay población significante que identifiquen como latino, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y también, pero sí, hispánico es más, ¿cómo se dice? Accurate, es más... Exacto, Preciso. Exacto, preciso. Exacto, sí. Sí, quizá la persona que lo ha pedido... Ah, sí, bueno, pero hay otra persona antes ahí. Puede llevarlo, sí. Gracias. Y bueno, igualmente... ¿Se oye? Sí, perdón, sí, ¿me oyen? Sí. Soy Sergio Pavón y quería, por supuesto, unirme a los agradecimientos por la organización y por la presencia de Miss Gibson aquí. Tengo una pregunta para la señorita Gibson y va un poco... Perdón, señora, discúlpeme. Va sobre el tema de... nosotros normalmente cuando intentamos confrontar la leyenda negra en Estados Unidos, en los medios de comunicación, CNN, Fox, etc., nos encontramos con el Hispanic Challenge, el desafío hispano de Samuel Huntington, que eso no es algo que esté fuera de las universidades de Harvard o Yale del siglo XIX, es algo reciente, del 2009. En este manifiesto se decía claramente que la población hispana no tenía nada que contribuir a lo que es la formación de Estados Unidos. Usted ha dicho antes y ha acabado su presentación diciendo que es optimista, pero con un manifiesto del 2009 tan reciente, quería un poco a ver si podía reflexionar sobre ese puntito y, si me lo permite, por supuesto, el chairman, tengo una segunda pregunta que va encaminada quizás no a la señora Gibson, pero a todos los de la mesa redonda, que es, desde la sociedad civil nos preguntamos ¿para cuándo un departamento para luchar contra la leyenda negra dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Para cuándo la leyenda negra como política de Estado? ¿Y para cuándo la leyenda negra con un agregado cultural en cada embajada para luchar por la herencia española en distintos países? Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que, como he dicho, las percepciones de hispanos dentro de Estados Unidos es más de un resultado de su propio sistema de raza, más de la leyenda negra. Hay un poco, pero en Estados Unidos es diferente porque no había sistema de castas. Negro, blanco, y otros. Entonces, hay el esquema de raza en Estados Unidos es un poco diferente.
Y por eso la conversación nacional y conversación muy fuerte ahora para hacer sentido sobre la cuestión de raza, no de la leyenda negra y los estereotipos de los españoles, es la cosa más importante. Pero sí, es difícil. Soy optimista, pero soy pragmatista también. Y soy pragmática también. Y es un proceso largo y por eso es importante para esta historia y también explicar cómo las categorías como raza, que no existe en la ciencia, por qué existe. Y cuando tenemos esto, podemos tener otras conversaciones. Digo, leyenda negra a una persona en un estado estadounidense que no habla español, que no sabe mucho de esto. Leyenda negra es una cosa de esclavitud, yo no sé. Entonces hay mucha ignorancia cuando hablamos de leyenda negra. Nosotros sabemos, pero en Estados Unidos el persona normal no sabe. Entonces, pero sabe bien las categorías de negro, moreno y blanco. Entonces es un problema complicado, sí. ¿Quién va a responder a lo otro? Bueno, yo creo que estamos en la Casa América acogidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y otras instituciones y estamos celebrando la presentación de un libro que precisamente supone una aportación importante en la dirección adecuada. Como uno tiene amigos que escriben libros, pues Miguel Saralegui va a publicar próximamente un libro que se va a titular Hispanofilia. Resulta que no solo tenemos enemigos, no solamente tenemos gente que nos odia, también tenemos algunos amigos y por eso estamos aquí, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy importante el encuadrar esto dentro de un contexto de cómo Europa mira hacia su pasado. El gran historiador francés Serge Lusinski, que a fin de cuentas está detrás de la concepción historiográfica de la primera globalización, nada menos, señalaba que era muy importante que hubiera una historia francesa global y que explicara al 15, el 20% de la población francesa en este momento cómo se podía comprender, asimilar y entender, como dijo mi querido maestro Eliot, cómo los europeos se hicieron globales al precio de hacerse muy diversos y muy incomprensibles e incluso prepotentes, utilizaba la expresión en algún momento. Todo eso nos corresponde, creo que le corresponde al tiempo que viene ahora mismo a hacerlo. Y yo quiero aquí, modestamente, pues abrir una pequeña ventana de esperanza por la gente joven. Yo tengo la suerte de ser profesor y yo les veo una enorme curiosidad. Creo que mi generación era infinitamente menos sensible a estas cuestiones y yo creo que es en la educación, a fin de cuentas, donde mucho de esto va a tener un desarrollo próximo. Pero, desde luego, tendremos que ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío para entender cuál es el legado de la experiencia imperial europea. Jaime, ¿tú quieres añadir algo? No. Ahí me parece otra pregunta allí. Bien, esto está claro, se ha puesto bastante claro, se ha dejado bastante claro que los grandes hispanistas individuales han pasado la historia, ya no existen. Yo fue una época que me sentí muy... ¿Está funcionando esto? Fue una época en que me interesé muchísimo por el tema y dediqué mucho tiempo a ello, a partir de Herbert Bolton, ¿no? Que fue el primero que dio el giro en Estados Unidos a valorar la presencia española en Estados Unidos, ¿no? Pero luego otros, como Weber y, no digamos, el fundador de la Hispanic Society, que afortunadamente todavía existe. Pero lo que me interesaría un poco más ahora es ver cuál es la situación de los hispanistas actuales. Este señor, perdón, que no sé su nombre, no recuerdo. Jaime Olmedo. Jaime Olmedo. Pues que usted ha dicho que los hispanistas individuales han sido sustituidos un poco por equipos colectivos o plurales y ya no son tan individuales y tan brillantes como antes. ¿Podría usted
o cualquiera de los miembros de la mesa profundizar sobre esto un poco más? Bien, no he dicho nada referente a su brillantez, no la he cuestionado. Lo que digo que es verdad que ahora mismo, porque también la universidad favorece esos modos de trabajo, se han generado equipos transnacionales, interuniversitarios, y es muy frecuente ver grupos de investigación, proyectos de investigación integrados, porque además es un plus en esos equipos de trabajo integrados por miembros procedentes de distintas universidades, siempre con un investigador principal, lo que llamamos un IP, pero digamos coordinando equipos de trabajo que en otros tiempos era más un gran profesor y luego sus doctorandos y esa generación de escuela, pero no como equipo de trabajos, porque eran trabajos más o menos personales, aislados, trabajos minuciosos desarrollados en privacidad, ¿no? Ahora se está yendo porque, como digo, la universidad así también lo marca, hacia esos equipos de trabajo en los que ya no vemos estas grandes figuras aisladas, sino una interacción mucho mayor, y además es posible ver a miembros participando a su vez en varios equipos de trabajo o en proyectos de investigaciones en simultaneidad, ¿no? Me refería a eso, lo cual no quiere decir que sea ni mejor ni peor, ni hay juicios de valor en ese sentido, sino simplemente que creo que nos cambiamos un paradigma, consecuencia también de que en otro tiempo la atención por España, pues a lo mejor se sentía esa atracción en figuras más aisladas, y ahora, digamos, se favorecen más esos colectivos. Entonces, era la percepción que trataba de exponer de manera muy breve, era esa, porque también en la propia universidad, yo estoy en la Complutense, así se percibe, y lo mismo estamos viendo en el mapa que desde el hispanismo internacional tratamos de trazar en la Fundación Duques de Soria, en la que es más fácil ahora mismo identificar eso, departamentos, grupos y proyectos de investigación, que figuras aisladas como ahora sucedía hasta este momento. Bueno, anónimos de momento, quizás de menor relevancia, pero con proyectos y sobre todo algunas iniciativas realmente trascendentales, ¿no? Es verdad que antes los logros se medían en productos muy individuales, muy visibles, un libro, una conferencia. Ahora son proyectos de investigación de recorrido a lo largo de varios años, plurianuales, bueno, que luego se manifiestan o se concretan en una variedad de productos, como pueden ser congresos, publicaciones electrónicas, etcétera, ¿no? Ahora no hay solamente un único formato en la concreción de esos trabajos. Muchas gracias. Solo hay tiempo para una última pregunta. Sí, Gonzalo Rodríguez Carmona. Gracias. Enhorabuena a los organizadores. Yo soy Gonzalo Rodríguez Carmona, de España la Primera Globalización. Kerry, mañana te tendremos en mi casa, que estáis todos invitados también a venir. No sé dónde nos vamos a colgar, pero ahí estaremos. Yo, Kerry, quería aprovechar y preguntarte, ¿qué acogida ha tenido tu libro en Estados Unidos en las comunidades hispanas? Y por otro lado, ¿de qué forma podemos co-celebrar el 250 aniversario de la independencia americana, que sabes que es en el 26? Y entiendo yo que ahí podríamos también contribuir desde el punto de vista de la hispanidad. Yo, de hecho, a nivel personal, fuera de la productora, estoy con un proyecto muy bonito que se llama I Alone in the Creation of Us, ¿no? Of United States, porque yo creo que ha habido una gran contribución, ¿no? Dentro de la hispanidad en el sentido más cósmico, como decía Vasconcelos, digamos, ¿no? ¿Y de qué forma podemos aprovechar esta celebración para cambiar ese imaginario colectivo, ese mainstream, ¿no?, que es tan importante? Porque la historiografía está ahí, tu libro está ahí, Fernández Armesto y muchos más historiadores, digamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Espera, la primera parte es sobre la recepción en la comunidad hispana, ¿sí? Eso es. En lo que sería el mainstream y en las comunidades hispanas y sobre todo en la academia, yo creo que también es muy interesante, ¿no? Sí, academia es otra cosa porque no es mi audiencia intentado. Pero sí, yo recibí
más o menos buena crítica de la comunidad hispana, porque yo me puse nerviosa porque no soy hispana, no soy latina, entonces para escribir este libro, pero recibí muchos correos y este tipo y revistas muy bien, y también gente que me manda correos para decir, en este capítulo es una cosa, yo me acuerdo sobre mi niñez en Texas o California, o mi familia vivía 6 generaciones en la frontera, o este tipo de cosas, y por eso yo digo, la historia vive en la gente, porque la gente comparten más de su historia conmigo después de la publicación del libro. Y la segunda parte es cómo celebrar la aniversario de independencia de América. Es el 250 aniversario de la independencia americana, y entiendo yo que sabes también que hay un museo latino, mal llamado latino, que está con el Smithsonian. Sí. ¿Y de qué forma, digamos, esa hispanidad la podemos poner en relieve en lo que es el mainstream? Porque un museo y una celebración es el mainstream, ¿no? Entonces entiendo yo que ahí, digamos, tus libros y otros productos como los que hacemos nosotros y demás, pues tendrían que estar a disposición de ese mainstream, ¿no? De ese imaginario colectivo. Eso es el problema, porque tenemos actores históricos como George Washington, como Harriet Tubman, como en algunos grupos, pero Galvez, por ejemplo, no está en este grupo. Y entonces faltamos una persona que puede encapsular toda esta historia. Entonces, yo voto por Galvez, porque yo creo que él es muy importante, pero sí, cómo poner una persona nueva en el imaginario colectivo. Es por eso me voy a los archivos y usted puede hacer. Bueno, es una buena pregunta, cómo incorporar España en las celebraciones. Creo que sería una cosa diplomática también, sí, pero... Muchas gracias. Quiero que Manuel... Una última intervención. La última, porque ya simplemente tiene que ver con la importancia de lo institucional, de lo perdurable. Creo que el gran balance del libro de Carrie es que la presencia española imperial en Estados Unidos no es una anécdota del romanticismo, es una categoría, y en ese sentido me parece que simplemente no existirían los Estados Unidos como son hoy, desde luego sin la precedencia fundamental del Imperio Español. Yo creo que ese es el dato del cual merece mucho la pena que intentemos leerlo en esa dirección. Problema, por cierto, que puede ocurrir igual en Colombia, en Chile, incluso en Brasil, ¿no? En términos de cómo los imperios nos han precedido y cómo, a fin de cuentas, el futuro es el pasado. Me ha encantado esa frase. Gracias. Jaime, ¿tú querrías acabar? No, solamente agradecerle una vez más a Kerry que esté aquí, a ti, Eduardo, por la organización del acto y la moderación de la mesa, y a todos su asistencia, nada más. Pues muchas gracias a todos, gracias por su paciencia, porque hemos estado aquí un buen rato y veo las caras muy interesadas, y lo que no debemos olvidar, porque un autor hace libros para venderlos. Hay ahí fuera una serie de libros y seguro que Carrie quiere firmar algunos. Bueno, gracias.